Entonces ella hizo descender con una cuerda por la ventana a estos hombres, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren. Y estad escondidos allí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviese en tu casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Nos dice Santiago 2:18. La fe de Rahab se manifiesta ¿cómo? Se manifiesta en las obras hacia los hijos de Dios. Así es la verdadera fe, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Somos salvos solo por fe. Solo es la fe en el sacrificio de Cristo el medio por el cual el poder de Dios nos salva. No nos salva la fe, nos salva el poder de Dios por medio de la fe. Pero la verdadera fe produce obras, no para salvación, sino que la verdadera fe, como la fe de Rahab, manifiesta que ya fuimos salvados. Por lo tanto, y como podemos ver en este relato, así como lo podemos ver por toda la Biblia, la fe y las obras forman una unidad. No pueden separarse la una, la fe, de las otras, las obras. Las obras son la expresión que se ve de la fe que no se ve, especialmente en el amor por los hermanos de esa fe. Así que la mejor manera que tenemos para saber si nuestra fe es correcta y verdadera es comprobar el trato que dispensamos a nuestros hermanos en la fe. ¿Recordáis las 2 iglesias o 2 de las iglesias que vemos en el Nuevo Testamento, en Corinto y en Filipos? Qué diferentes eran unos y otros, ¿verdad? Los creyentes que van en la carne, como los de Corinto, no paraban de crear problemas y divisiones entre sus hermanos y además criticaban a Pablo. Y sin embargo, aquellos que viven en el poder del Espíritu, como los de Filipos, cuando vimos la carta a los filipenses, vimos cómo se preocupaban por el resto de sus hermanos, procuran, como digo, ayudar a sus hermanos y además no le crean problemas al apóstol. ¿Veis cómo es la fe? La fe se ve en las obras. En el relato vemos que Rahab es consciente de que su salvación depende de algo, de un hilo de color grana que tenía que poner en la ventana. Y es muy interesante lo que os voy a decir ahora. Es muy interesante ver que no esperó a ponerlo después de los 3 días que los espías iban a estar escondidos en el monte, o cuando después viese llegar a los ejércitos del Señor entrar a la ciudad. Ahí dice que los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. ¿Qué nos enseña esto? ¿Cuál es la primera enseñanza que podemos ver? Pues que la verdadera fe no espera días y días y días a ver si los espías vuelven y cumplen lo pactado. La verdadera fe confía en la misericordia de Dios desde el mismo instante en el que uno se rinde a Él. Y la otra enseñanza es bastante obvia. La sangre de Cristo nos cubre. Primero,
La injusticia de Adán y Eva la tuvo que vestir Dios con la justicia de un inocente al que sacrificó para vestirles con pieles, lo que implicaba sangre derramada. Segundo, para salir de Egipto con vida, Dios dijo a los suyos que pusieran la sangre del Cordero de la Pascua en los postes y en los dinteles de las puertas para que, cuando el juicio de Dios hiriera a los primogénitos de Egipto, a ellos no les pasara nada. Así que solo las casas que tenían en sus postes y en sus dinteles esta marca, como el hilo de color rojo de Rahab, quedarían libres del juicio de Dios. Tercero, el mismo color rojo se manifiesta en la sangre de los sacrificios que se hacían en el templo por los pecados del pueblo. En este caso, Dios, y estoy hablando del Antiguo Testamento, Dios cubría esos pecados, no los quitaba. Ahora lo explico. Cubría esos pecados del pueblo en base al sacrificio futuro de Cristo en la cruz. Por eso podemos decir que solo Cristo salva. Otra vez, en base al sacrificio de Cristo en la cruz. Esto lo podemos comprobar en las palabras del apóstol Pablo a los Romanos 3:25, cuando dice: a quien Dios puso, y está refiriéndose a Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. ¿Os dais cuenta? Los méritos de la sangre derramada de Cristo se extiende, todos esos méritos, o ese mérito para quitarle el pecado, se extienden tanto hacia atrás como hacia adelante. Hacia atrás para aquellos que tenían su vista puesta en el Mesías que había de venir. Hasta entonces se cubrían. Cuando vino Cristo, se quitaron. Y para nosotros, cuando miramos a Cristo, el Mesías que ya vino, esto es lo que significa que solo Cristo salva. Así que el creyente, al igual que Rahab nos muestra con su cordón grana, que está salvo si está cubierto por la sangre de Cristo. Esto no significa que seamos irresponsables. Mucho cuidado con esto. Cuidado con esto de que, como estoy cubierto por la sangre de Cristo, pues puedo comportarme como un irresponsable tentando a Dios. No. Esta responsabilidad la vemos también en los espías, ¿verdad? Dios estaba protegiéndoles, pero ellos se escondieron 3 días. Toda esta historia es una historia de fe, una fe que se manifiesta en obras. Y también es la historia de un Dios soberano para salvar, cuya misericordia no tiene límites. Es la historia de una pobre, de una manca, de una coja, de una ciega, de una prostituta cananea que no formaba parte de la nación escogida, pero a la que el poder de Dios forzó a entrar en su casa para que pudiera disfrutar ella y su familia de la misericordia del festín que muchas veces nosotros despreciamos a pesar de haber sido invitados antes. Una pobre, una manca, una coja, una ciega, una prostituta de una tierra llena de pecado que no despreció la llamada a la cena del Señor en cuanto oyó que sus hijos andaban cerca.